31 de mayo del 2023, un comando armado irrumpió en la parroquia de San Luis Gonzaga de la Arquidiócesis Primada de México, en la alcaldía Iztacalco. Fueron 12 hombres, en 3 camionetas, quienes ingresaron a la habitación del párroco Cuauhtémoc Islas para amagarlo y asaltarlo. El equipo de Y que Viva Cristo Rey acudió al lugar, porque somos cristeros y porque vamos a dar la vida por la iglesia. ¡Viva Cristo Rey! Atenta invitación a sumarse al ejército cristero, que vuelvo a repetir, no es con las armas, sino con las ideas de Dios, las ideas cristianas con las que se va a luchar, y suscribirse al canal Y que Viva Cristo Rey. Buenas tardes amigos, soy el doctor Raúl Tortolero. Hoy estamos afuera de la parroquia, como pueden ustedes ver, San Luis Gonzaga. Esto se encuentra en la alcaldía de Iztacalco, en la Ciudad de México, en la colonia Reforma Iztaccíhuatl. En esta parroquia el día miércoles 31 de mayo a las 8 de la mañana y entre 8 y 10 de la mañana hubo un asalto muy grave perpetrado por un comando, ojo con esto, por un comando de entre 10 y 12 personas. Dicen las personas que están aquí en la iglesia, en la parroquia, que por cuestiones de miedo prefieren permanecer en el anonimato, que estas personas eran posiblemente extranjeras, colombianas o venezolanas por el acento, no saben especificar si son de Colombia o de Venezuela, pero era un comando armado y llegaron aquí. Estaba el señor cura Cuauhtémoc Islas, el padre Cuauhtémoc Islas, un padre agradable, joven. Estaba también 1 o 2 personas más, los amagaron, los tuvieron aquí pues secuestrados realmente dentro de la iglesia. Querían buscar una caja fuerte que no existe, según palabras de los propios asistentes que sirven aquí en la iglesia. No existe tal caja fuerte, pero destruyeron las alcancías de las limosnas. En fin, o sea, querían obtener dinero, pero no pudieron llevarse más que lo de las limosnas que se acumuló de algunos pocos días, y eso es todo lo que se llevaron. También se pasaron a una casa que está junto, pensando que eso era parte de la iglesia, y todo quedó en eso. No hubo afortunadamente ni heridos ni muertos, pero cabe decir, y esto es lo más importante, que ya vivimos en México, y no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, un clima de persecución, de terror. Lo más grave, amigos, es que tengamos que estar viviendo esto en México, no solamente en provincias, sino sobre todo también ahora en la Ciudad de México. Ya no nada más es un asalto, que ya de por sí es muy grave que haya un asalto, sino a manos de un comando armado, y además de un comando armado de gente que supuestamente viene de fuera del país. Imagínense ingresar al país solamente para delinquir, para aterrorizar. México se ha convertido, y esto es algo muy delicado, en el país más peligroso de Hispanoamérica, quizás de todo Occidente, para ejercer el sacerdocio, para ejercer como padre, como cura en la Iglesia Católica, porque ha habido, en lo que va de este sexenio con López Obrador, 9 sacerdotes asesinados. El caso más conocido, el de los 2 sacerdotes jesuitas de Chihuahua, que fueron asesinados impunemente, porque después supuestamente agarraron murió el tipo ese que le decían el Chueco, en Sinaloa. A él se le atribuyó el asesinato de estos 2 párrocos, estos 2 sacerdotes jesuitas en Chihuahua, pero realmente no se sabe si realmente ese que murió tuvo la responsabilidad sobre esas muertes o no. Como quiera, no hay realmente una investigación seria, y esto tiene que ver, digamos, también con un clima de miedo, un clima de zozobra para los que somos fieles católicos, los practicantes de la religión católica, y pues nos vemos en la necesidad de exigirle a las autoridades, a López Obrador,
aquí en la Ciudad de México a Claudia Sheinbaum, a Harfuch, que investiguen que este crimen de secuestro y de asalto por un comando armado en esta humilde parroquia de la colonia Reforma Iztaccíhuatl, en Iztacalco, en la Ciudad de México, pues no quede impune. Los sacerdotes tienen que ver garantizado, así como todos los fieles católicos, su derecho a la libertad religiosa, es decir, es un derecho humano que hay que respetar y no se puede tener libertad de culto, libertad religiosa en medio de balazos, de asaltos, de secuestros. Esto lo único que propicia es un anticristianismo, un clima de persecución. Nosotros que nos reconocemos como nuevos cristeros, como cristeros del siglo XXI, por eso estamos integrando el Ejército Cristero Internacional, que es pacífico, pero también tiene que ser muy activo en la defensa de este derecho, que es el derecho a la libertad religiosa, que no se está respetando, porque en todas las parroquias hay asaltos todo el tiempo, hay sacerdotes asesinados, en fin, estamos peor que Nicaragua. Denunciamos muy a menudo lo que sucede en Nicaragua, la persecución que ha emprendido este sátrapa izquierdista comunista de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica y ensañadamente contra el obispo Rolando Álvarez, que lo tienen preso, no puede usar su sotana, no puede dar misa, no puede hacer absolutamente nada. Nos parece muy grave eso, y lo es, pero también en México tenemos sacerdotes asesinados, perseguidos, fieles perseguidos, tenemos un auge del satanismo afuera de la catedral, un antinacimiento hecho por unos satánicos, en fin, tenemos toda una oleada de supremacismo indigenista que intenta rechazar el legado católico, el legado cristiano, la herencia de la llegada de los españoles, poniéndose del lado de los aztecas, ¿no? Como si Quetzalcóatl fuera un dios verdadero y como si fuera el pueblo mexicano devoto de Quetzalcóatl en lugar de Jesucristo o de la Virgen de Guadalupe. No podemos permitir que desde el gobierno, por inacción o de plano por el impulso al supremacismo indigenista, se esté atacando a la libre expresión de la libertad de culto católica y en general de todos los cristianos. Hacemos un llamado a ustedes que nos hacen el favor de vernos, de seguirnos, de unidad en un momento de dolor, en un momento de ataque, que estamos siendo víctimas de estos embates de estas personas que a lo mejor ni siquiera venían realmente por el dinero, a lo mejor porque no se llevaron más que las limosnas de unos cuantos días, a lo mejor no es ese el fin último de estas personas, sino aterrorizarnos. Hay una nueva época de Plutarco Elías Calles hoy en día, 100 años después, se están repitiendo las mismas cosas, parroquias asaltadas, ahora hasta por comandos como esta, sacerdotes asesinados, fieles excluidos, perseguidos, en fin, ataques desde muchos gobiernos, burlas como este cabaret con la Virgen María. Imagínense un cabaret con la Virgen María, qué falta de respeto. Itinerada esta obra de teatro, este arte entre comillas, con dinero de los gobiernos de Morena, itinerada esta obra por varios estados de la República, pésimo. Vimos también esta persona, Salma Luébano, disfrazada de papa, en tribuna en la Cámara de Diputados, pidiendo respeto para su comunidad, pero al mismo tiempo faltándonos totalmente el respeto a los que somos católicos, y esto lo toleran. Hay una gran tolerancia para el ataque al cristianismo, y además esto se ve extendido también en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las plataformas de streaming, donde usted puede buscar en Netflix algo sobre Lucifer, algo sobre Satanás, y encuentra una gran cantidad de contenidos, pero el director y la productora de la película Mirando al Cielo nos comentaron que habían intentado platicar con los de Netflix para que esta película, que habla de Joselito, de San José Sánchez del Río, pudiera entrar a Netflix para ser vista por todo el mundo, y les dijeron: no queremos saber nada de contenidos religiosos, nada de contenidos católicos. Es decir, les dieron una patada los de Netflix a estos grandes productores, ejemplo de los mexicanos, que además tienen un tema buenísimo, que es un joven
que tenía 14, 15 años, como José Sánchez del Río, un gran ejemplo, un michoacano ejemplar que da la vida por Cristo, por la defensa de la religión, por la defensa de sus creencias. Nunca como ahora fue tan fácil ganarse el cielo, dijo Joselito poco antes de su muerte, bueno, cuando se fue a la guerra cristera, autorizado con la bendición de sus padres. Es decir, estamos en una situación de graves ataques a la religión católica, y esto fue el colmo, esto ha sido el colmo. Un comando de 10, 12 personas agrediendo al sacerdote. Cuando menos no hubo muertos, cuando menos no hubo heridos, pero esto lo tomamos como un ataque contra la religión católica, y el responsable de esto es López Obrador por inacción, así como el gobierno de Claudia Sheinbaum. Imagínense, si Claudia Sheinbaum llega a la presidencia de la República, Dios no lo quiera, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que estar como hace 100 años, o sea, escuchando la misa dentro de una casa, en un sótano. Nosotros no nos queremos esconder, queremos vivir nuestra religión libremente, queremos ser libres, vivir en paz, y las autoridades, el Estado tiene que garantizarnos el derecho humano a la libertad religiosa. Y miren, amigos, aquí también queremos invitar a la catequista de esta parroquia, San Luis Gonzaga, que nos platique la catequista. ¿Me regala su nombre? Sí. Buenas tardes, ¿me da su nombre, por favor? Me llamo Lilet. Lilet Alvarado Celedón. Sí, usted es la catequista de esta... Una de tantas. Una de tantas, bueno. Somos bastantes. Sí, que nos platique un poco, pues, el perfil del sacerdote, del párroco de aquí, Cuauhtémoc Islas. ¿Qué tipo de persona es? ¿Cómo es él? Pues muy serio, buen padre. Buen padre, justo, entregado a su parroquia, recto, buen hombre. ¿Usted considera que pudiera haber habido alguna diferencia con algún vecino o algo de la familia del padre que diera pie a una venganza o algo así? No, claro que no. No, más bien mi opinión, porque es mi opinión nada más, que son personas, pues rateros, sinvergüenzas, que creían haber encontrado dinero y aquí no hay. Exactamente. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que nos quiera comentar, que sepa usted? Pues no, nada más, pues me quedé impactada porque realmente, pues muy injusto, ¿no? Muy... Claro, totalmente. Muchas gracias, señor. Con permiso. Así es, amigos, hermanos, pues tenemos que seguir juntos para defender nuestra religión. Hoy estamos aquí solidarizándonos desde este canal, y que Viva Cristo Rey, desde el Ejército Cristero Internacional. Pedimos a toda la gente que nos apoya, que nos sigue, que estén unidas con nosotros, apoyándonos en redes sociales, porque tenemos que defendernos. No es posible que venga un comando y secuestre al cura y a su gente durante 2 horas y no hagamos nada, nos quedemos callados. Nosotros tenemos la obligación de defendernos, de no quedarnos simplemente en silencio, sino de hacer algo. Si tienen ustedes un medio de comunicación, si tienen un canal de YouTube o algo más, pues que realmente puedan hacer algo más que solamente quedarse en sus casas. Vengan aquí también a publicar. Les pido que hagan tweets, que hagan posteos. Por cierto, que esta es la primera patrulla que vemos después de mucho tiempo que llevamos aquí afuera platicando con la gente, investigando. Nos dicen que los policías han estado dándose sus vueltas, han estado revisando lo que sucede. Pero pues nosotros es la primera patrulla que vemos por aquí. Vamos a ver si podemos platicar con este señor patrullero, a ver qué nos comenta sobre esta situación. Acompáñenos, amigos. Buenas tardes, oficial. Sí, disculpe, ¿nos puede dar su opinión sobre lo que ocurrió aquí? Está fallando mucho la seguridad en la Ciudad de México, de manera que ahora ya comandos armados están agrediendo a los sacerdotes. Es que nunca habíamos visto esto desde la guerra cristera. ¿Me regala su opinión? Está mal de información. Ayer detuvimos a una de las personas. Necesito investigar más para poder decir esas cosas que está diciendo. Sí, pero ¿me puede dar más información? Sí, ¿nos permite, por favor? ¿Me puede dar más información? No es toda la información que le puedo dar. Investigue. Bueno. Realmente es su trabajo. Gracias. Bueno, ahí la gente está asustada y este oficial está de malas, maltrato a la ciudadanía. Yo estoy haciendo únicamente mi trabajo,
como ciudadano, como periodista, como católico, estoy en mi derecho de expresar lo que yo quiera opinar y él no me puede decir lo que yo voy a hacer. Entonces, pues ahí también un tache para la policía, que además de que no hace bien su trabajo, todavía se enojan de que uno pues sí venga a visitar aquí, a solidarizarnos con lo que está sufriendo la Iglesia Católica. Esta patrulla tiene la placa MX 734N1 y es la primera que vemos, que llega en todo el tiempo que hemos estado aquí trabajando. Aquí también está llegando otra unidad de la policía. Esta unidad es una pick-up. Están dando sus rondines por aquí. La unidad es MX 285-D1. Están vigilando así, pero pues ya después de muerto el niño quieren tapar el pozo. Esto lo hubieran hecho antes, ¿no? Sí queremos hacer un llamado a las autoridades, un llamado muy serio para que pueda respetarse y el derecho a la libertad religiosa, que se pueda garantizar este derecho, que no es una gracia, no es un favor que nos hagan, es su obligación constitucional, y no solamente lo es en México, sino en cualquier país. Así es, hermanos, que bueno, nos despedimos pidiéndoles a ustedes su solidaridad. Ayúdenos a que esto se dé a conocer, a hacer presión para que las autoridades cumplan con su obligación, porque viven de nuestros impuestos, viven de tus impuestos y de los míos, y no nos pueden maltratar ni nos pueden ignorar. Entonces le hacemos este llamamiento para la unidad en medio de este caos en que nos ha sumergido López Obrador y su socialismo blando. Nos vemos, amigos, que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey.